Hola amigos, soy Juan Antonio Monroy. He escrito un tema en relación con la Semana Santa que estamos viviendo y voy a grabarlo. Ante mí está el técnico que siempre se ocupa de los aparatos de grabación, Juan José Bedoya. El tema de hoy voy a basarlo en el Viejo Testamento, en un versículo del profeta Isaías que llama a Cristo varón de dolores. Se ha dicho que Isaías es el más evangélico de todos los profetas. Nos da dos visiones distintas de Cristo. En la primera parte del libro, Isaías presenta un príncipe ideal y lo describe con los epítetos más cautivadores. Dice Isaías, capítulo 9, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es en el capítulo 9. En la segunda parte del libro, la perspectiva es muy distinta. Ya no es un príncipe poderoso que sufre por los pecados del pueblo, triunfando con su propia muerte. En esta segunda parte del libro, Isaías se acerca hasta el máximo de los misterios. ¿Sabes cuál es el misterio más grande de la Biblia? Los sufrimientos de Cristo. Un tema muy apropiado para esta época del año. Me voy a detener en el versículo 3 del capítulo 9, donde el profeta habla de Jesús como varón de dolores. Repito, aunque haya escogido la frase, insisto en ella. Isaías, 600 años antes de que naciera Cristo, ya le llama varón de dolores. Hermanos y hermanas, y amigas y amigos, el tema es tan profundo, es tan inaudito, todo lo referente a los sufrimientos de Cristo, que el mismo profeta se pregunta en el capítulo 53 de su libro: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién puede creer que el Mesías, el Hijo amado del Padre Eterno, tuviera que padecer tantos dolores? El tema del dolor es tan antiguo como la propia respiración humana. Es un tema importantísimo. Un filósofo catalán de 52 años, Rafael Argullol, acaba de publicar un libro muy interesante. Se titula Dovadú o el dolor. El autor catalán cuenta que en un viaje a Cuba padeció una lesión cervical que le tuvo meses sufriendo. En una frase del libro, el filósofo catalán comenta: el dolor no es ennoblecedor, en absoluto. Es algo caótico, un intruso que te incapacita para los afectos. Isaías habla de los dolores en plural, no olvides esto. No habla de un dolor, habla de dolores de Cristo. Nosotros solemos decir a veces: tengo un dolor que no me deja vivir. Es una frase de todos los días. Cristo padeció todas las variantes del dolor humano. Tú puedes tener un dolor que no te deje vivir, pero Cristo padeció
todos los dolores conocidos. Él, Cristo, que era, según el profeta, Dios fuerte y príncipe de paz, fue también varón de dolores. ¿De qué manera padeció Cristo? ¿Cuáles fueron sus dolores? En primer lugar, te explico que el primer dolor de Cristo fue el dolor de la inmigración. Sin dejar la tierra propia para verse forzado a emigrar a otras tierras, es un dolor. Había dejado el cielo, ahora tiene que dejar la tierra en la cual había nacido, la Palestina, y tiene que huir con los padres a Egipto. Así lo cuenta Mateo. Te leo. Te voy a leer mucho la Biblia en este tema, porque es un imperativo. No puedo hablar del dolor de Cristo si no acudo a la Biblia. En referencia al dolor de la inmigración, la huida a Egipto con los padres, dice Mateo: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ya empezaron los dolores de Cristo, cuando apenas era un niño de 2 años. Y dice el texto que los 3 estuvieron allí en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Quiero decirte que en realidad Cristo fue siempre un inmigrante y él tenía conciencia de ello. Él dijo una vez a los discípulos: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Es decir, que emigró del cielo a la tierra y siempre padeció estos dolores de la emigración. Más, Cristo padeció dolores al ser rechazado por su propio pueblo. El apóstol Juan dice que Jesús desaparece de la escena pública cuando tenía 12 años y reaparece cuando contaba 30. Le vemos por primera vez en la ribera del río Jordán, junto a la ciudad de Betábara, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Desde ese momento hasta su muerte en la cruz, ¿sabes cuánto tiempo transcurren? Solo 3 años. De forma que todos los dolores que padeció Cristo hemos de situarlos en un periodo de 3 años. 3 años sufriendo. Sus primeros dolores, como ya te lo he explicado, fueron los de la inmigración cuando siendo niño, que solo tenía 2 años de edad. El segundo dolor fue el rechazo de la gente de su propio pueblo. Todo emigrante, y este es un tema que está en boga en España, ¿qué sueña todo emigrante? Sueña con volver al lugar donde nació o donde se crió, comprar una casita, montar un negocio, vivir en familia. Cristo fue al lugar que le era querido, pero, aquí está el pero, le echaron a palos y quisieron matarle.
¿Sabes dónde ocurrió esto? En Nazaret, donde se había criado, dice Lucas, y en el día de reposo, es decir, el sábado, cuando entra en la sinagoga, conforme tenía por costumbre, y una vez en la sinagoga, se levanta a leer. Y levantándose, los que estaban allí en la sinagoga, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, donde el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Este no llegó a ser un dolor físico, no llegaron a tirarlo, pero fue un dolor moral. ¿No lo cree? Los niños, aquellos niños que habían crecido con él, que ahora eran hombres de su misma edad, le empujaron hasta un precipicio para matarle. ¿Tú has pasado alguna vez este tipo de dolor? Difícil. Yo creo que no. Pero no fueron los únicos dolores, la emigración y el rechazo de su pueblo. Hubo más. Hasta sus familiares se pusieron en contra de él. Quiero decirte que las familias del Nuevo Testamento eran como una nave sujeta por dos anclas: la religión y el patriotismo. La parábola del hijo pródigo es la más perfecta glorificación de la familia en tiempos del Nuevo Testamento. Por Mateo capítulo 13 sabemos que Jesús tenía 4 hermanos y al menos 2 hermanas. El propio Mateo cuenta que estando Jesús predicando a la gente, ocurrió esto. Te leo Mateo 12, 46-47. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Teniendo en cuenta que Jesús era el primogénito de la Virgen María, sus hermanos y hermanas eran todos más pequeños que él. ¿Cómo mira un hermano mayor a sus hermanos pequeños? Con cariño, con ternura. Sin embargo, Jesús llegó a sufrir el dolor de saber que sus propios hermanos estaban en contra de él. Así lo cuenta el apóstol Juan en 2 textos breves. En el capítulo 7, Juan dice: los hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y en el capítulo 7 y versículo 5, 2 versículos después del anterior, dice Juan: porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Qué tipo de dolores sufría Cristo? Te he mencionado 3. El dolor de la inmigración, el dolor que sentía al verse despreciado por la gente de su propio pueblo, y el dolor que sintió por el rechazo de sus propios hermanos. ¿Hubo más dolores? Hubo. ¿Cuál de ellos? La falta de estabilidad de los discípulos. Fue rechazado por la familia. Y cuando ocurrió esto, Jesús había hecho del grupo de discípulos su propia familia. Era otra familia, una familia espiritual
con la que tenía mucho en común. Pero ¿cómo respondió esta familia? Te vuelvo a leer Mateo. Dijo uno a Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que les decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Estaba Jesús con tanta intensidad entregado a su ministerio que anteponía la familia espiritual a la familia carnal. Esto mismo hemos hecho a veces algunos de nosotros, totalmente entregados a la predicación del Evangelio, y hemos pagado las consecuencias. Pero aquel grupo de discípulos en los que se esmeraba también fueron causa de dolor. No tendría que haber sido así. Cristo los había elegido para que estuvieran con Él, pero no para que le hicieran sufrir. Sin embargo, dice Juan en el capítulo 6, desde aquel instante muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Puedes imaginarte la tristeza y el dolor que Cristo sentiría en aquellos momentos? Porque la reacción suya es una reacción valiente pero triste. Dice a los discípulos que quedaban: ¿queréis acaso iros también vosotros? A un ministro del Evangelio se le parte el alma cuando, después de años de trabajo sincero, consagrado a convertir y a estimular el desarrollo espiritual de los miembros, estos le abandonan y abandonan la fe. Más, hay más. Esta conferencia la he escrito minuciosamente. Cristo sintió otro dolor, el dolor íntimo del alma. San Agustín, en el siglo VI, pronunció una frase bellísima referida al alma. San Agustín dijo: el alma está en cada cuerpo, en todo el cuerpo, en cada una de sus partes, pero los dolores que causa el alma son más fuertes que aquellos que causan el cuerpo. ¿Lo has entendido bien? El dolor que infligen a tu alma es más fuerte que los dolores que provengan de castigos físicos. Este dolor del alma lo padeció también Jesucristo. Padeció el dolor del alma, ¿sabes dónde? En el huerto de Getsemaní. De este tema te hablaré otro día, dedicándole una conferencia entera. Pero ahora te digo que Jesús tenía por costumbre acudir al huerto de Getsemaní para orar con sus discípulos. Probablemente el dueño de aquel huerto era conocido de Jesús o uno de sus seguidores, para que le dejara entrar allí a esas horas. Aún hoy, yo he visto, en mis viajes a Jerusalén, he visto 8 olivos viejos, tal vez retoños de aquellos que presenciaron la agonía de Jesús. Y fue allí, poco antes de morir, donde Jesús padeció dolores del alma. ¿Quieres que te lea este pasaje? Es muy triste, pero quiero que a medida que lo vaya leyendo, vayas comprendiendo lo que estoy diciendo. El dolor que Cristo padeció en su alma cuando estaba en la tierra. Dice Mateo: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí tenemos el dolor del alma del divino Jesús. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué textos? La naturaleza humana de Jesús flaquea y aparecen dolores íntimos del alma. El dolor se había desbordado por su interior. Cuando Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, está diciendo literalmente: me estoy muriendo de dolor, como solemos decir nosotros en una enfermedad máxima. El dolor le invadió de tal manera que ya el profeta y rey David lo anticipó en el Salmo 116:3, donde dicen: me rodearon ligaduras de muerte. ¿Por qué dice esto? David se anticipa a Getsemaní, y David ve que los dolores del alma hacen que Cristo sude gotas de sangre. No era un dolor parecido a la sangre, no. Lucas dice que eran auténticas gotas de sangre que regaban la tierra. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice el evangelista Lucas. ¿Te imaginas lo intensos que tuvieron que ser estos dolores para producirles un sudor de sangre? ¿Hay más dolores? Cristo era varón de dolores, es decir, que los experimentó absolutamente todos, como el dolor de la soledad. Dios había dicho en el Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Y Salomón en Eclesiastés: ay del solo, por cuanto cuando cayere no habrá segundo que le levante. El francés Honorato de Balzac dice que de todas las soledades, la soledad moral es la que más espanta. A ti te espanta también la soledad, sobre todo si eres una persona mayor que me estás escuchando. Más aún, sientes más la soledad si eres una persona, hombre o mujer, que ha enviudado, que ha perdido a su pareja, ha perdido a su amor de años. ¿No sientes la soledad? Sobre todo cuando te vas a la cama por las noches, ¿no te sientes solo o sola? Pues esta misma soledad la sintió Cristo en forma de dolor. Después de orar al Padre, pidiéndole que hiciera su voluntad y no la propia, Jesús regresa al lugar cercano donde dejó a los discípulos, en el huerto. ¿Y sabes qué pasó? Los encontró durmiendo, el maestro sufriendo, orando, con dolores de alma, y ellos durmiendo. Así son los cristianos, a veces indiferentes
ante los dolores de Cristo. Es Mateo quien nos dice: vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Por qué a Pedro? Porque Pedro parecía el más cercano a Jesús, el más valiente, el que había dicho: aunque haya que morir contigo, muero yo. Y sin embargo también se quedó dormido. No había podido velar ni una hora. Jesús pudo haberle preguntado: Pedro, ¿es así como te preparas para morir por mí? Porque en Mateo 26, 35, Pedro le dijo lo que te he anticipado: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y sin embargo no había podido velar ni una hora. Mateo nos da el sentido de las palabras, creo yo. Una hora puede significar un espacio de tiempo continuo y regular. Cuando el alma gime por una tragedia interior, resulta doloroso no tener cerca a un amigo. Cuando tú sufres por algo, ¿no te gustaría tener cerca de ti a una persona que te consolara un poco? Pues Cristo no la tuvo. Aquellos que debían consolarlo se quedaron dormidos. Aún en la soledad voluntaria, uno necesita saber que tiene amigos que está pensando en él. ¿Más dolores? Más. Él era varón de dolores. Ahora te hablo del dolor de la traición. Si el dolor de la soledad sobrecoge el corazón, el dolor de la traición causa profundas heridas al alma. La serpiente, esa serpiente escondida entre las flores, es uno de los mitos más bellos que nos ha legado la leyenda. El traidor ahoga a la persona abrazándola o con un beso, como hizo Judas. ¿Te lo leo? Lo leo. Lucas 22. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y yo terminaría este vídeo solamente con este versículo. ¿Puedes imaginarte el dolor que tuvo que sentir Cristo al ser traicionado por uno de los tuyos? Cuando le dice: ¿con un beso me estás entregando? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Yo creo que la pequeñez de nuestra mente no es capaz de comprender lo que Jesús sintió en aquellos momentos. Y él lo sabía todo, era Dios. Él sabía de antemano que aquel hombre que vivió con él 3 años, día y noche, aquel hombre que presenció todos sus milagros, un día había de traicionarle. Así lo manifestó durante la última cena. En este caso de la última cena, Juan escribe un párrafo bastante largo, pero te lo voy a leer porque es Biblia, es palabra de Dios. Esto es más importante que las ideas que yo pueda tener. Dice Juan: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo,
que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de ellos, al cual Jesús amaba, se refiere a Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este le hizo señal Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Pedro no se atrevía. Cuando Cristo dice, uno de vosotros me va a entregar, Pedro no se atrevía a preguntarle. Se dirige a Juan, que estaba muy cerca de Jesús, para que Juan le preguntara. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, sigue refiriéndose a Juan, preguntó al Señor, obedeciendo a Pedro, preguntó al Señor, ¿quién es? Ya Jesús se descubre. Respondiendo dijo, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ya no hacían falta nombres. Ya identificó al traidor. Y sigue diciendo Juan, qué triste. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Qué es lo que iba a hacer Judas? Entregarlo. ¿Lo sabía Jesús? Lo sabía. Porque le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Y qué había ocurrido? Dice Juan que Satanás había entrado en la boca de Judas junto con el bocado. Es decir, que Satanás se había incorporado al centro de su vida, al corazón. Qué triste. Jesús vivía con la traición dentro del grupo. Y el traidor solo esperaba el momento oportuno. Y este momento lo encontró. Saludarle con un beso era costumbre entre los judíos. Los cristianos también practicaron esta costumbre durante varios siglos. De hecho, Pablo dice, besaos unos a otros con beso santo. Pero en este caso, el beso era una señal para que los soldados identificaran a Cristo. Jesús era conocido, pero hemos de tener en cuenta que los que acudieron a prenderle eran soldados romanos. Allí había 12 hombres, 13 con él. No sabían quién era Jesús. Lo más seguro es que no lo hubieran visto nunca. Por esto Judas recurre a la trampa del beso. Al que yo besare, ese es. Podéis ir a agarrarlo y prenderlo. Un famoso autor, Milka Baltari, famoso porque escribió una novela preciosa llamada Sinué. Tantas novelas tengo en mi mente que me confundo. Esta se llama Sinué el egipcio. Y en Sinué el egipcio, Milka Baltari dice que el único dolor real es el de la traición. Es el único dolor de verdad que nos azota. Esto dice él. Pero hubo otro dolor. Y voy por el número 8 de los dolores de Cristo. El número 8 de sus dolores es o fue el dolor y la humillación del prendimiento. Fue otro dolor humillante que lo cubriría de vergüenza.
porque lo prendieron en el huerto como a un vulgar delincuente. Juan cuenta lo que pasó en el huerto de Getsemaní cuando se terminó la oración. Dice Juan: Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles, entre ellos de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Por esto deducimos que ya era de noche, porque para identificar a Jesús llevaban linternas y antorchas, y llevaban también armas. ¿Armas para qué? ¿Para defenderse de un hombre que no atacó nunca a nadie? ¿Para intimidar a un hombre que jamás había visto un arma? Jesús hace constar el ultraje de que es objeto. Van a detenerle, como he dicho, de noche, como si se tratase de un vil malhechor, a quien hay que sorprender, prevenidos con toda clase de armas. Claro, Jesús habla, una de las pocas veces que le dejan hablar en aquel trance. Dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Y también Judas, el que le entregaba, había reunido a otros discípulos con él, pero inmediatamente comprobó que no le seguían. ¿Qué hicieron los soldados? Probablemente le atarían las manos a las espaldas. ¿Había esposas ya en aquella época para esposar a un supuesto delincuente? Creo que no, porque le ataron las manos con cuerda. Estamos acostumbrados a ver en televisión, cuando detienen a un delincuente, que estos hacen todo lo posible por ocupar el rostro, por ocultarlo. ¿Lo has advertido? Tratan de que no se le vea el rostro en televisión. Les da vergüenza ser detenidos. Jesús, hermanas y hermanos, Jesús siempre miró de frente. Siempre. Nada hizo por ocultarse. ¿Podemos concebir el dolor que sentiría aquel hombre inocente al verse tratado de aquella manera? Es una cuestión que cada uno de nosotros debe responder. El dolor número 9 que tengo aquí fue el dolor de los juicios. Jesús no fue encarcelado después de haber sido prendido en el huerto de Getsemaní. Mejor hubiera sido que lo hubiesen llevado directamente a la cárcel. Le habría evitado la humillación de los juicios. Pero tenían prisa. Quería juzgarle. No había tiempo. Tenían que juzgarle cuanto antes y dictar la sentencia de muerte que ya estaba pactada. Fue sometido a 2 juicios, los 2 vergonzosos. Primero fue conducido al tribunal religioso que presidía Caifás. Te leo Mateo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Su muerte estaba ya convenida. No tenía que hacer tanta pantalla, porque sigue diciendo Mateo: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Falso testimonio
porque no tenían un motivo concreto. No había un motivo real para condenar a muerte al Hijo del Hombre. Pero después de un juicio breve, Caifás, escandalizado en apariencia de las palabras de Cristo, dictó sentencia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Roma no permitía que el tribunal religioso judío ejecutara ninguna sentencia de muerte. Quienes lo declararon culpable le llevaron ante Pilato. Era el representante de Roma en aquella provincia, el único hombre que tenía autoridad para formalizar la pena de muerte. Dice Mateo, siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, él nada respondió y lo llevaron a Pilatos. Y concluye con la sentencia de muerte diciendo, después del juicio ante Pilato, entonces Pilato soltó a Barrabás, a quien habían pedido, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. A favor de Pilato hay que decir que él no tenía interés ninguno en crucificar a Jesús. Él no era judío. Él entendía que aquello eran pleitos de los judíos. Por eso preguntó, ¿queréis que os suelte a Jesús o a Barrabás? Y Barrabás era un ladrón confesado. ¿Pensaba Pilato que la multitud iba a responder, suéltanos a Jesús? En absoluto. Suéltanos a Barrabás. Víctor Hugo decía, juzgar a los hombres es ya una labor que asusta, pero juzgar a un inocente es una ignominia que al dolor se le inflige. Pues este dolor lo padeció Cristo. Más dolores, Isaías le llamó varón de dolores. Te he hablado hasta de 9 dolores. Hay otro, el dolor de la burla. El derecho internacional de todas las democracias modernas dice que la persona que comparece ante un tribunal tiene sus derechos y ha de ser tratado con respeto. A Cristo le perdieron todo respeto. Se burlaron de él como pudieron haberse burlado de un malhechor convicto. De aquella burla escribe Lucas. Dice, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándoles. El sentimiento de Juan sobre las burlas de las que fue sometido el Señor corre profundo como las corones, las cortes y las corrientes marinas. Sigue diciendo Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿Te das cuenta todo lo que el maestro sufrió por ti? El relato de Marcos desafía todo el horror que la sensibilidad humana es capaz de tolerar. Marcos dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña
y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Con razón, Isaías llamó a Cristo varón de dolores. Te he hablado de varios tipos de dolor que Cristo sufrió. El dolor de la inmigración, el dolor del rechazo por parte de su pueblo, el dolor por el rechazo de sus familiares, el dolor por la inestabilidad de sus discípulos, el dolor íntimo del alma, el dolor de la soledad, el dolor de la traición, el dolor de la humillación, el dolor del prendimiento en el huerto, el dolor de la burla, los dolores físicos, los dolores espirituales y la muerte. En una novela canadiense de Mike Brown, titulada Cuando llega el dolor, se cuentan los padecimientos de un joven de 32 años que vivía encamado en un puro grito diario de dolor. Un dolor ocasionado por un cáncer. Cuando muere, uno de sus amigos dice: él mismo fue el causante de sus sufrimientos. Las drogas, el tabaco, el alcohol, las mujeres le destrozaron la vida. Muchas personas, amigas y amigos, hermanas y hermanos, muchas personas padecen, sufren dolores por su equivocada forma de vivir. Pero Cristo, al morir con 33 años, había tenido una vida completamente limpia. De nuevo cito a Isaías: ciertamente Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, escucha bien, si aún no eres convertida o convertido, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mañana tendré otro vídeo, también relacionado con la fecha que estamos viviendo. Gracias por haberme sintonizado hoy.